Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Los dominicanos siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En Banreservas ponemos el corazón para que brille la alegría navideña. Comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el patronato de lucha contra el cáncer de Villa González Incorporado. ¡Qué institución! ¡Qué genuina institución! Que le sirve al prójimo más carenciado, afectado por esa enfermedad que es el cáncer, catastrófica. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Apóyelo. Allí forman jóvenes que están en alto riesgo. Avenida Independencia, casi esquina General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Pero hay que apoyar a todas las instituciones como estas, porque hay muchas dificultades para las familias pobres, o muy pobres, o extremadamente pobres, que no saldrían a camino con enfermedades, principalmente esas enfermedades catastróficas, que afectan a niños, ancianos, mujeres, etcétera, etcétera, a todo el mundo. Hay que darle apoyo a esas instituciones. Bien, entonces, hoy, bueno, hay que felicitar a Omar Fernández, un joven brillante, jovencísimo, porque ya los que tenemos esos hijos grandes, tenemos también que sentirnos orgullosos de nuestros hijos, más si son hijos buenos, que son son útiles en su trabajo a la sociedad nacional y a sus familias. Entonces el expresidente Leonel Fernández vi un tuit ahí que felicita a su hijo de extraordinarias condiciones como servidor público y como joven de la sociedad nacional, bien formado, muy respetuoso y con intenciones buenas para la sociedad nacional, para el país. Entonces está de cumpleaños hoy ese joven que es el senador del Distrito Nacional y a quien nosotros nos unimos también en la felicitación en su cumpleaños. Que tenga muchísimos años Omar Fernández
pero siempre con el cuidado de tener presente que la política, como se dice, en la política se vale todo, porque hay que entender la política en estos países, menos hacer el ridículo. Cuidado con hacer el ridículo. Pero éxito, o más éxito para ese joven que está de cumpleaños hoy. Bueno, de esta parte económica ahora hay una discusión que uno sabe que tendrá que llegarse a un punto de negociación entre trabajadores y patronos con este asunto de la reforma laboral. Porque indiscutiblemente que esa cesantía, eso no es fácil derrumbar diríamos una ventaja o una protección que tiene el trabajador, que siempre uno sabe que los trabajadores dominicanos, en su gran mayoría, durante todos los años de existencia aquí, han tenido muy poca defensa, uno sabe eso. El sindicalismo en la era trujillista fue imposible. Antes de ahí era prácticamente un movimiento débil, el sindicalismo todavía. Los años de dictadura, todo el mundo sabe las dificultades para un obrero defenderse, y más con un Estado como era el Estado dominicano, un Estado patrimonial del jefe, del dueño del país, que era Trujillo, era el dueño de prácticamente toda la producción del país. Trujillo tenía influencia en ella. Entonces, los obreros pasaron, como se dice, las de Caín. Entonces, post dictadura, se sabe también los problemas de ese sindicalismo infiltrado por los partidos políticos, principalmente los comunistas, las izquierdas, que tuvieron tanta influencia, a pesar de que también los demócratas cristianos influyeron como una forma de contraponerse a esas exigencias del comunismo, y un comunismo anticristiano. Entonces, la masa obreril consiguió esas protecciones vía la cesantía, que era una forma de que por lo menos el obrero, cuando era despedido, tuviera algo, se fuera con algo, como se dice. Eso, después de arraigarse por tantos años, uno sabe que tiene sus dificultades. Tumbar eso, de ese código laboral. Y aquí se han hecho reformas a ese código y se ha respetado eso, indiscutiblemente. Y ese último código, yo recuerdo cuando Balaguer nombró una comisión ahí de hombres como Lupo Hernández Rueda y el doctor Rafael Albuquerque, no recuerdo quién más, pero fueron gente que trabajaron con seriedad eso, y uno sabe que esas cosas es difícil que se pudieran modificar así. Pero los patronos, conscientes también de que ellos saben que eso lo desangra cuando tienen que despedir a esos trabajadores. Y más las pequeñas empresas todavía sufren más, las medianas y pequeñas empresas, porque eso no es fácil, acumular dinero para usted despedir un obrero y darle toda esa cantidad de dinero. Óigame, hasta la doméstica que usted quiera despedir, se hace difícil que usted tenga que buscar toda esa suma de dinero para pagarle a ella, porque le toca su dinero, hay que pagarle. Entonces, esas son cosas, eso es como que usted quiera desmontar, que el Estado diga que va a desmontar el doble sueldo. Eso no es fácil, porque uno sabe las dificultades que tiene eso. Desde luego, los patronos alegan también que el trabajo puede mejorar, pueden ampliarse más oportunidades laborales, más formalidad en el empleo, porque las empresas van más, respiran, van más libres y no tienen que hacer esos esfuerzos de liquidez que la liquidan prácticamente. Entonces, eso va a ser difícil. Los patronos han planteado una fórmula que puede ser
sujetar a una modificación de eso. Nuevos empleos, un periodo de 6 años, creo. Pero eso hay que estudiarlo. Ya veo que hay una resistencia que no va a ser fácil tumbar eso. Ningún gobierno quiere hacerse tampoco responsable de eso porque no es fácil. Y uno sabe la desafección política que trae eso a cualquier partido político, esté o no en el poder. No es fácil. La oposición, imagínense, menos va a apoyar eso. Entonces hay que seguir negociando eso y ver cómo se pueden tal vez modificar, que las pequeñas y medianas empresas puedan ir más suaves con eso. Que se liberen de eso las pequeñas, mientras tanto, en un tiempo prudente, pero hay que buscar una fórmula, porque si no, dicen los especialistas que va a seguir la informalidad en el empleo, porque eso parece que contribuye a ello. Bueno, entonces vamos a ver qué dice la economía, los commodities. Dice aquí que el cacao, que vamos a hablar de eso, porque vi una respuesta hoy ahí. El cacao tiene un precio de $9,409 tonelada de cacao en el mercado de Nueva York. El azúcar, $21.19. Café, $301.65. Volvió a subir ahí como sus $5 o $6 el quintal de café. El petróleo, $68.69, es el precio del petróleo en Nueva York. El oro, $2.674 la onza, es un precio extraordinario. Y eso está bien. Pero vi una respuesta. Yo dije aquí ayer, o antes de ayer, no recuerdo, porque tengo mala memoria para eso, sobre una entrevista que se le hizo a Isidoro de los Santos y a un grupo de jóvenes ahí, de funcionarios de CONACADO, la Confederación Nacional de Cacaocultores Dominicanos. Y dije que a mí me había llamado la atención 3 precisiones que había hecho el señor de la Rosa sobre el mercadeo del cacao y los problemas que tiene interno el cultivo. Hicimos un comentario de eso. Primero, señalábamos 2 precisiones que él hizo con respecto a las exportaciones del cacao con la Unión Europea, principalmente la Unión Europea, porque la Unión Europea ha tomado unas decisiones que tienen a los productores del mundo, diríamos principalmente a las zonas tropicales del mundo, tienen muchos problemas por la deforestación. También el monocultivo y muchísimas, pero principalmente la deforestación y los daños ecológicos que ocasionan cultivos. Y ellos le han puesto trabas, no hay duda que ellos le llaman reglas y normas, pero son trabas al fin, para la producción de esos productos que se exportan a la Unión Europea, que afecten la foresta, los bosques, es decir, cultivos como la soya, por ejemplo. Usted va a la Argentina y en Argentina y en Brasil, por ejemplo, dicen, bueno, el negocio está bueno, vamos a desmontar tantos miles de hectáreas para sembrar soya porque los supermercados van a estar buenos durante muchos años. Entonces, tenemos que ampliar la frontera agrícola. La Unión Europea, si usted va a exportar soya o aceite de soya para allá, le ponen entonces esas reglas, esas normas de georreferenciar su cultivo para evitar que a la Unión Europea le llegue producto de un cultivo que se ha establecido sobre la base de desmontar o deforestar áreas importantes de lo que ya
está establecido como bosque o como área ecológicamente protegida. Entonces esas normas no hay duda que afectan a productores de todos los cultivos, que son bananos, café, cacao, soya o girasol, aceite de esos, algodón, etcétera, etcétera. Todos esos cultivos que tienen, o por ejemplo, eso comenzó, recuerdo yo que hablé de ese tema aquí hace algunos años, comenzó con restricciones al aceite de palma aceitera. Y dije, aquí recuerdo, que la industria de palma local iba a tener probablemente algún problema, porque grandes productores como Malasia o Indonesia tenían limitaciones por la vía de esas normas y de esas reglas georreferenciales, porque le ponían límite a la producción cuando se incrementaran las áreas de producción, se violara la frontera agrícola. Por eso, con la georreferencia, el GPS, usted tiene que demostrar que ese producto va directamente salido de esas áreas georreferenciadas y no de nuevas áreas que se han incluido. Por tanto, es una especie como de inventario del cultivo y de su tierra, de sus terrenos, donde se sustenta esa producción que tiene la Unión Europea. Y señalaba yo, probablemente sobre aceite en Malasia, de Indonesia, esa zona, inunden los mercados y presionen los precios en áreas más pequeñas como las nuestras, donde se produce la palma aceitera. De eso hablamos nosotros hace como 3 años aquí. Y cuidado. Ahora con el cacao, cuando el señor de la Rosa, Isidoro de la Rosa, hizo las precisiones de que la Unión Europea él no se refería a lo georreferencial nada más, porque eso es una decisión sana que toma la Unión Europea y que usted, como se dice, o la toma o la deja. A nosotros, en cuanto a cacao, no nos afecta tanto porque las áreas de producción de cacao aquí son tan viejas como la República, ese pie productivo. Aquí se han eliminado fincas de cacao cuando los precios son ruinosos, y también pasa con el café. Lo que quiere decir que nosotros podemos volver a áreas anteriores, porque nosotros tuvimos aquí, por ejemplo, en café, millones de tareas sembradas de café, que hoy volvamos a ella, por ejemplo. Aunque sean georreferenciadas, pero la Unión Europea no se puede molestar porque nosotros volvamos a poblar áreas que salimos del mercado, como si fuera el azúcar, la caña de azúcar también. El CEA eliminó 2 millones de tareas de producción de azúcar, de caña de azúcar, del CEA, que hoy no están, o tal vez hay mucho menos, porque está Barahona y 400.000 que se arrendaron a Vicini, y unas 30.000 que se arrendaron alcoholes finos, pero después toda el área productiva del CEA está cesante, es decir, tenemos áreas que están disponibles, si cabe la expresión. Por tanto, no tienen que ser afectadas por esas normas georreferenciales. Isidoro no se refirió a eso. Isidoro de la Rosa se refirió a la situación que tiene la propia Conacado, que tiene una planta instalada en San Francisco de Macorís para procesar, para darle valor agregado al cacao dominicano, orgánico, el que ellos procesan. Entonces ese cacao, cuando va a entrar a esos mercados, a donde también entran cacao procesados por empresas europeas, entonces le ponen trabas. Fue a eso que él se refirió. Sin embargo, el periódico Hoy, sabiendo que había esa controversia, entrevistó al representante de la Unión Europea. ¿Y qué hizo el representante? No, esas normas están establecidas. Muy bien, las normas están establecidas, pero Isidoro no se refirió a las normas como trabas en sí,
sino al valor agregado. Pero el señor de la Unión Europea no dijo nada sobre eso. Yo me imagino que Isidoro tal vez le podrá responder de nuevo, o responder. El delegado de la segunda jefatura de la Unión Europea en el país, Stefan Powers, afirmó que el cacao dominicano es altamente apreciado por su calidad, aroma, sabor. Muy bien. Recordó que República Dominicana es, junto a Ecuador, el principal exportador de cacao orgánico a la Unión Europea. Muy bien. El primer consejero, Luis Araque de Juan, explicó que para final de este año iba a entrar en vigencia el reglamento de la Unión Europea 2023-1115 relativo a la disponibilidad en el mercado de la Unión y la exportación de ciertas materias primas y productos asociados a la deforestación y degradación forestal, pero fue pospuesto para el 30 de diciembre de 2025. Indicó que esta nueva legislación tiene como objetivo prevenir la venta de productos en la UE que provengan de áreas afectadas por deforestación o degradación forestal, y lo deben cumplir todos los países que exporten hacia sus países miembros. Eso está muy bien. Pero a eso no fue que se refirió Isidoro de la Rosa. Isidoro se refirió, repito, a las trabas que le ponen a los procesadores de estos países, como ellos están procesando en Macorís, para que no entren a los mercados donde están las procesadoras europeas. Esa es la diferencia que se obvió responder, y que el periodista que hizo la entrevista también parece que no hizo esas precisiones. Después de la pausa vamos a seguir, porque otra de las precisiones que hizo Isidoro fue con respecto al apoyo local a ese cultivo. Y el ministro de Agricultura, como siempre pasa, sale ahora defendiendo los apoyos que ellos han dado siendo mentira. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Los dominicanos siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En Banreservas ponemos el corazón para que brille la alegría navideña. Comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Bien, todos los televidentes que siguen este programa
saben que aquí siempre se ha hablado de ese cultivo del cacao como pie productivo importante del país, desde sus inicios, hace siglos en este país. Por eso le pongo especial atención. Siempre dijimos que con estos altos incrementos en los precios del cacao a nivel internacional, la autoridad nacional, como no ha hecho tampoco tan magros aportes a la producción, permanecían callados porque no podían salir haciendo el ridículo de decir que han apoyado la cacaocultura. Una de las precisiones que hizo Isidoro de la Rosa fue que los cacaocultores han estado, como se dice, a la mano de Dios, porque la autoridad no le ha dado apoyo. Que diseñaron un plan de renovación de cacaotales viejos, improductivos, muy mal productivos, rendimientos bajísimos de 30 libras por tarea. Y que de ese plan no se había invertido nada, que Agricultura no había puesto nada ahí. Dijo Isidoro de la Rosa. Hoy salió el ministro de Agricultura defendiendo al ministerio, que ellos sí están haciendo su renovación, pero que no tienen los recursos. Eso fue lo que dijo Isidoro. Se diseñaron 50 millones de pesos y no aparece 5 centavos. O 50 millones de dólares o de pesos, no recuerdo. No aparecen 5 centavos, por tanto no hay plan de renovación y menos de rehabilitación en los cacaotales. Señalábamos nosotros lo que pasó con los daños provocados por Fiona, el ciclón Fiona, que se cogieron el dinero en agricultura, se lo repartieron entre ese tiguerismo gubernamental que se ha instalado allí. Pero es que eso es un manicomio también, eso se maneja ahí. El presidente Abinader no se atreve a movilizar a nadie en ese sector. He dicho yo aquí, responsablemente. Eso ni se audita, ese sector. Ese sector es independiente del gobierno. Pero uno sabe quién dirige aquello y quién lo maneja. Pues el ministro hoy salió en defensa de su trabajo, de lo que ellos hacen. Renuevan cacao, pero con limitación de recursos. Es decir, admiten que no están, que han hecho muy poco. Pero dice que reparten semillas, que reparten, mejor dicho, plántulas de cacao. Pero yo sé lo difícil que es eso. ¿Por qué? Porque para usted repartir plántulas, usted tiene que comprar cacao en grano. Para con ese grano seco sembrarlo, hacer el vivero y entonces usted levantar esa plantítula y luego entregársela a los productores. Pero usted cree que Agricultura va a ir a comprar un quintal de cacao seco en 20,000 pesos para repartirlo de semillas o de plantitas, de plántulas. No lo hacen porque uno sabe que ellos no tienen dinero para eso y que el cacao, el que lo tiene seco en grano para exportarlo, no es verdad que lo va a vender Agricultura, además que no pagan. Entonces, el programa de renovación, eso es una ilusión en Agricultura, uno lo sabe. Y lo que dijo Isidoro fue la pura verdad. Ahora salen diciendo que ellos le han dado apoyo, que siempre le han dado apoyo. No han dado apoyo de nada, porque esas son las quejas válidas de los productores que saben que los apoyos son ridículos. Esa es la pura verdad. Y hay que decir esa verdad, duélale a quien le duele. Bueno, el economista Magín Díaz hizo un artículo ayer muy interesante sobre la economía, ciencia y arte, el manejo de la economía. Y él creo que fue muy justo haciendo una recopilación de todo el seguimiento que se le ha dado al proceso económico en los últimos 4 años, después de la pandemia, todos esos problemas que hubo. Y pudo también definir cómo ese comportamiento de la economía ha sido gracias a ese manejo que ha tenido la economía. Nosotros no hemos pecado aquí de lisonjero cuando hemos dicho todo el esfuerzo que se ha hecho para que la
economía, la macroeconomía funcione. Todas las responsabilidades que caen sobre las autoridades monetarias, principalmente la Junta Monetaria y el Banco Central. ¿Cómo se ha hecho un trabajo de filigrana? Siempre hemos defendido nosotros esa posición. Y no, siempre lo hemos dicho, no lo hacemos nada más porque tengamos un anuncio del Banco Central aquí, sino que la realidad, Magín Díaz no es comunicador aquí, es economista. Y él dice que hay 240 meses, dice él, en enero del próximo año. Cumpliremos 240 meses consecutivos con inflación controlada. Esa es la realidad. Los brotes inflacionarios en este periodo están exclusivamente asociados a choques externos fuera de control de las autoridades y que no se deben a políticas fiscales ni monetarias irresponsables. Aquí todo el mundo sabe lo que pasó en 2008 con los precios del petróleo a 145 y 150 dólares un barril. El costo del dinero carísimo, muchísimos bancos quebrados, el crédito se fue al piso por el problema de la crisis internacional. Crisis que además arrastró una crisis alimentaria, la crisis inmobiliaria. La crisis inmobiliaria trae una crisis económica y eso también es una crisis alimentaria. En medio de la crisis energética, 4 crisis juntas que explosionaron el capitalismo. Todo el mundo sabe eso. Y República Dominicana no podía estar exenta de esos efectos negativos. Es decir, eso fue una causa terrible. Como también pasó con la inflación después, cuando se comenzó a trabajar después de la pandemia. Todo el mundo sabe los problemas de flete y cosas. Un furgón que costaba $3,000 traerlo de China, tal vez costaba 12 y 14 mil dólares. Entonces esas cosas se reflejaban en los precios de las mercancías. Entonces era un problema. Pero eso que dice Magín es muy cierto. Pero no cierto, sino estudiado. Es la realidad. Entonces dice él aquí, queremos darle mayor holgura al Banco Central para el manejo de la política económica. Fácil, dice él. Solo hay que aumentar la presión tributaria a un 20% del PIB. Nosotros no somos economistas, pero hemos dicho nosotros aquí. El Banco Central ha hecho un trabajo de filigrana y la economía muy bien, y se maneja muy bien y tiene elogio de todos los economistas, los especialistas como él y los de aquí y los demás de aquí y los internacionales, las agencias, etcétera, etcétera. Pero hemos dicho nosotros, la hacienda pública, la hacienda nacional está herida de muerte. ¿Por qué? Porque los gobiernos gastan dinero, aumenta la deuda, entra el déficit alto, nos estamos como argentinizando, pero el gobierno tiene miedo de hacer una reforma fiscal, que es lo que dice Magín Díaz ahí. Hay que hacer la reforma fiscal, pero el gobierno tiene miedo. Y si no se hace la reforma, pues ¿qué pasa? Que entonces, aunque la economía vaya bien, la hacienda pública va a ir mal, porque eso no se aguanta, el gasto que tienen estos gobiernos. Esos son los problemas que uno dice. Y yo me atreví a decir aquí, este gobierno se religió por el trabajo del Banco Central. La suerte que Luis Abinader, yo no sé quién le aconsejó, mira, deja a Valdés y ese equipo del Banco Central y no comete el error que hizo Hipólito Mejía. Deja a Valdés ahí y no lo mueva, porque lo más que te va a traer es un dislocamiento, un manicomio administrativo, que se te va a convertir esto en un caos probablemente y tú vas a tener muchos problemas. Y Luis se religió, digo yo, Luis Abinader, gracias a ese trabajo de la economía del Banco Central. Si no, las presiones sociales, la ebriedad callejera hubiera acabado con el gobierno de Luis Abinader y no se relige. Yo me atreví a decir todo eso aquí. Y ese comportamiento que ha tenido la economía es lo que tiene al gobierno parado, pero este es un gobierno manirroto. Por ejemplo, ese viaje del presidente a Doha.
¿Qué va a buscar el presidente Luis Abinader con 8, 10 o 12 personas para Doha, en Qatar? ¿Qué importancia en ese foro económico tiene República Dominicana como para que el presidente dominicano vaya? Por eso es que yo decía aquí, de los 35 viajes que tiene el presidente que ha salido, Balaguer no salía nada de eso, pero hubiera hecho Balaguer 35 escuelas, o 35 acueductos, o 35 plantas de tratamiento de aguas negras, o hubiera hecho una represa, o hubiera hecho una calle, una avenida, o un hospital, o un centro parroquial también. Es así. Pero estos países no se pueden dar esos lujos, que estos presidentes, tanto que viajan los presidentes, todos los presidentes del PLD viajaron muchísimo. Hipólito Mejía, ese se hartó, como se dice, de viajar. Saliendo a países donde no iba nada. Salieron a gastar dinero. Ahora el presidente Abinader, 35, 36 viajes. ¿A qué? Como si nosotros tuviéramos una importancia geopolítica o geoestratégica o económico-político, política-económica en el mundo. Todavía somos un paísito muy, qué sé yo, muy pequeño. O no solamente pequeño, sino un país pobre todavía del mundo. Entonces, el gobierno sigue con un estado elefantiásico, gastando muchísimo dinero en forma manirrota, que cogemos dinero prestado para regalarlo y para mal regalarlo, porque ni siquiera sabemos regalarlo, porque hay que ver los tollos que se han cometido en la entrega de esos bonos. Un caos, un desorden, un verdadero manicomio administrativo. El censo, un manicomio. Todo lo vimos, el censo no sirvió para nada. Eso no tuvo consecuencias. Los erráticos funcionarios que hicieron el censo se fueron a pique con ese censo. No ha servido para nada las informaciones del censo. Educación, ya no caben más errores. Todas las instituciones públicas cometiendo errores garrafales. No hay consecuencia contra funcionarios venales y mediocres, otros. Entonces, si no hay esas decisiones políticas, como es esa de hacer una reforma fiscal aquí, e insostenible la Hacienda Nacional, no se puede sostener con presupuesto de 1.681.000.000.000 de pesos. Y tenemos que salir a buscar 3, 4 y 5 mil millones de dólares cada X tiempo para poder cubrir el hueco presupuestario. Eso no lo va a soportar este país. Pero seguimos como en esa fiesta. Y mientras la bóveda extranjera esté disponible, los gobiernos manirrotos siguen gastando dinero y no recuerdan, como tantas veces hemos tenido que señalar aquí, todas las vicisitudes, las humillaciones a que fue sometido el pueblo dominicano desde finales del siglo XIX y el primer tercio del siglo XX. Señores, las humillaciones de esa deuda de Harmon a Trujillo, ¿cuántas veces hemos nosotros dicho que a los políticos jóvenes dominicanos que quieren dirigir los destinos de este país, que lean esa obra de don César Herrera Cabral, para que vean cuáles son las consecuencias de ese endeudamiento irresponsable, que termina siendo improductivo, como decía un amigo mío, de la barriga a la letrina. Pero señor, este país va a seguir así, regalando el dinero público recaudado o el dinero público tomado a préstamo con intereses que tenemos que pagar, con plazos que tenemos también que cumplir, y tomar ese dinero para regalarlo. Un país que tiene tantas limitaciones. Yo estoy seguro aquí
con parte de esos gastos que se han entregado en forma manirrota, llamados bonos, hoy el Hospital San Vicente de Paúl de San Francisco de Macorís está en condiciones deplorables. Y así hay muchos más hospitales. Usted va a Barahona y encuentra la misma queja. Yo aquí cuántas veces tuve que hablar del centro de rehabilitación para discapacitados de Barahona, sin recursos, no han dado un peso desde el gobierno. Todas las obras públicas detenidas. Los hospitales de otros pueblos, usted va al hospital de Bonao y tiene las mismas fallas, los mismos problemas que el de San Francisco de Macorís. O va a Mao, a Valverde, y también va a encontrar los mismos problemas. Las escuelas con muchísimas dificultades, el agua con muchísimas dificultades, comunidades que están incomunicadas, que no tienen los caminos adecuados, las obras, pequeños puentes, alcantarillas, etcétera, etcétera. Áreas rurales que están los caminos totalmente deteriorados, pero no hay dinero para ello. Y entonces aparece dinero para viajes o para repartirlo, para regalarlo. Así no vamos a llegar a ningún lado. Bien, la mano de obra haitiana. Vemos que se está como escalando. Querer hacer ver ese problema en el agro y en la construcción. Porque las repatriaciones masivas que está haciendo la autoridad nacional afectan la mano de obra, y que los agentes de migración van a las fincas y se llevan a los haitianos de las fincas, o que van a las obras en construcción y se llevan los haitianos de las obras de construcción. Pero yo creo que eso se resuelve fácil. Aquí hay una millonaria presencia de haitianos indocumentados, ilegales e indocumentados, que andan deambulando por las calles. Uy, esa gente, que aquí hay haitianos hasta en la prostitución, hay haitianos en la venta de droga, aquí hay haitianos en el concho, aquí hay haitianos en la buhonería a nivel general, aquí hay haitianos por todos los lados de este país, en todos los rincones, en todas las áreas de turismo, haciendo prostitución, vendiendo droga, deambulando, pidiendo en las calles. Me pregunto yo, pero la autoridad lo que tiene que agarrar primero eso, que se le van a cansar los brazos deteniendo haitianos ilegales en este país, dejando las áreas rurales y la construcción de último. Cuando lleguemos al final, ya que tal vez estarán agotados los funcionarios de migración, entonces vamos a regular aquello y a poner la casa en orden, pero ya se han echado a su país 2 millones o 1,5 millones de haitianos, lo hemos sacado de aquí, porque que usted los ve, es presencial, usted lo puede tocar, los haitianos que andan aquí deambulando, haciendo de todo, y que no están precisamente ni en el área de la construcción, ni en el área de la agricultura o de la agropecuaria. Vamos a una breve pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan.
igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Los dominicanos siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En Banreservas ponemos el corazón para que brille la alegría navideña. Comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Bien, les invito a que lean el blog La Pregunta del doctor Marino Vinicio Castillo, que en esta semana publica El nuevo ejército de Francia y la inconformidad de su gobernante, Ido. La segunda parte, un trabajo muy interesante, doctor Castillo, haciendo referencias sobre conversaciones o expresiones del presidente Macron sobre la crisis en Haití y toda la política o la geopolítica, cómo se está desarrollando con respecto a ese país. País que no tiene importancia de país, porque eso no es un Estado organizado. Sin embargo, las potencias tienen un juego con ese país. Y Francia no deja de ser un país importante, pero señale, doctor Castillo, de todos esos preparativos de un ejército para el país que se llama Haití, que Francia ha estado trabajando en eso. Un trabajo muy interesante. Invito a leerlo, porque son dos trabajos muy importantes. Muy bien, entonces, yo decía sobre el caso también de Haití, que es un tema para nosotros también grave, que no hay que devanarse los sesos, como se dice, para fines de que nosotros podamos regular la presencia de esa gente aquí, que no lo queremos los dominicanos, que conte eso. Y que se vaya al final, sea la parte agropecuaria y la parte de la construcción, diríamos, los últimos en que podamos entrar ahí de lleno para poner la casa en orden. No tiene que ser ahora, que comenzando, como se dice, el juego, que tengamos que entrar en ese juego. Es decir, el juego dentro del juego. No es necesario. ¿Por qué? Porque hay bastante material reportable o expulsable que anda deambulando por las calles de este país y por los montes o en los campos. Andan haciendo que o depredando bosque o haciendo nada. O en una buhonería barata y ocupando espacio en hospitales y en escuelas como una forma también de comer y de existir en un país que no es el de ellos, pero que lo tiene y lo acoge. Pero nosotros no podemos sostener eso aquí. Entonces la autoridad lo que tiene que actuar, pero actuar con responsabilidad y con inteligencia, desde luego. Eso es de orden. Bueno, yo me he reído mucho porque estos partidos de este país, el PLD se ha declarado un partido franciscano, digo yo, porque es un partido que ha ido a lo menesteroso de nuevo, después de vivir esa época franciscana, que yo he dicho otra vez, que San Francisco de Asís
quintaesenció su vida austera con una expresión, con una frase que no se me olvida a mí. Necesito muy pocas cosas. Y de las poco que necesito muy pocas. Por eso le llamaban el mínimo. Entonces digo que el PLD parece que se ha convertido en un partido franciscano porque han dicho los dirigentes que ese partido va a volver como a la pobreza, invocando a Bosch. Lo que le han hecho es un bochorno a Bosch. Es decir, después de estar ricos, de gente exhibir riquezas inconmensurables, obtenidas, sabe todo el mundo de qué forma, dicen, confiesan que los miembros del comité político de aquel otrora, diríamos, importante comité político, que serán de los primeros que van a aportar como el diezmo para esa causa de renovar al PLD. Pero uno se ríe, señor, eso es visible. Es decir, que el PLD va a volver a las latitas tipo alcancías, a vender el periódico en las calles, etcétera, etcétera. Una cosa risible. Repito, hacer a un PLD de mega ricos, hacerlo ahora un partido de estilo de vida austera, al mejor estilo de San Francisco de Asís. Es decir, un PLD franciscano, risible. También el PRM, los partidos también andan complicados. El PRM se le está complicando la cosa porque hay apuros, hay gente que está, como dicen, desesperado por encontrar su espacio con fines de presentar candidatura por ese partido o precandidatura. Pero yo he dicho, la mayoría de esa gente podrán ser aspirantes a la candidatura, pero no son presidenciables, la mayoría, porque presentan un cuadro, un perfil de flores de un día. Es gente que puede salir en la mañana y ya en la tarde se marchitan porque no tienen nada en la bola, como se dice vulgarmente, o se dice en el argot beisbolero. Vamos a esperar, pero Paliza, el señor José Ignacio Paliza, presidente del partido, está preocupado, como mucha gente de ahí dentro, porque también están usando las funciones públicas para esos fines. Y eso es, primero, disparar su pólvora, y no se sabe cómo dicen, en garza. Pero al mismo tiempo es una tremenda irresponsabilidad que usted, un cargo público, no lo ejerza en toda la extensión de esas funciones públicas para las que usted ha sido designado, por estar en política. Eso no es sano. Vamos a esperar. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.